Hola clase, vamos a empezar con la explicación del tema 1, el antiguo régimen, y vamos a ver las diferentes partes en las que se compone este tema. Como podéis ver, bueno, habla de población y economía, de cómo se dividía la sociedad, cuál era la práctica de gobierno y el surgimiento de la Ilustración, la crítica del antiguo régimen y el salto que a partir de aquí se va a dar, que veremos en los siguientes temas. En principio empezamos con la población. Como podéis ver, vamos a seguir el mismo esquema aquí en los apuntes, de tal manera que podéis ir vosotros conjuntando los dos. ¿De acuerdo? Para resaltarlo emplearemos aquí el resaltador en amarillo por si os hace falta, obviamente, ¿vale?, ver un poquito más las ideas. Así que es bueno que os dividáis, ¿de acuerdo? Y porque los títulos es cómodo, se organizan las ideas. Es bueno que los memoricéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con la economía y la demografía y la economía. Lo primero es que entramos en un proceso de transición demográfica. En el siglo XVI, que había crecido algo, en el XVII hubo muchísimas guerras, en 1600, 1618 al 48, la guerra de los 30 años, todas esas guerras, hambrunas, epidemias, malas cosechas y demás, en realidad, pues bueno, van a reducir el crecimiento de la población, ¿de acuerdo? En el 18 creció, descendiendo la mortalidad. Entonces se va a reducir, ya veremos un poquito más adelante, que a partir de mediados del siglo XVII va a haber un equilibrio de las potencias, evitando las guerras en la medida de lo posible, para que los intereses de todas las potencias, sobre todo comerciales, en lo que se benefició sobre todo Inglaterra, crecieran. Pero bueno, la tasa de natalidad es alta, la tasa de mortalidad desciende, por lo cual, obviamente, pues, guerras menores, menos epidemias, mejoran las cosechas, mejora por lo tanto la comida, la dieta, y la población crece. No hay mucho más. Cuando hay un periodo benigno, la población crece; cuando hay un periodo nefasto, la población decrece, ¿no? En esas épocas en donde el control sanitario pues brillaba por su ausencia. Si podéis ver aquí, el régimen demográfico antiguo es una población en la que nace mucha gente y muere mucha gente, por lo tanto la población no crece, ¿vale? Mientras que en la transición, ¿vale?, desciende la mortalidad, la natalidad sigue alta, sigue habiendo muchos niños y por lo tanto la población va a crecer, ¿de acuerdo? No hay mucho más. ¿Cómo era la economía preindustrial? Pues fundamentalmente se basaba en el sector agrario, en los cultivos, y en la ganadería en menos grados, ya que no estamos hablando de una ganadería industrial, ¿de acuerdo? Es lo que más pesaba, sobre todo, ¿vale? La industria era básicamente artesanal y estaba controlada en las ciudades por los gremios, y los medios que se utilizaban pues eran primarios, muy primarios. La sociedad al 80% era agraria y se dedicaba al sector primario, ¿de acuerdo? No como hoy, que el 80 y pico, casi el 90% de la población vive en núcleos urbanos. Entonces, obviamente, estamos hablando, hace 2 siglos y pico, vivían primordialmente en el campo. La agricultura, pues, trabajaba mucha gente, pero la productividad era baja. ¿Por qué? Primero porque había atraso tecnológico y dependían de los fenómenos naturales. Si llueve bien, si no llueve, pues ya empezamos mal, ¿no? Y predominaba sobre todo el control de la tierra, ¿de acuerdo?, por parte de la nobleza. En el norte de Francia, pero sobre todo Países Bajos y sur de Inglaterra, se empezó a dar cierta modernización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sistema de Jethro Tull, un sistema en el cual se iba arando la tierra y a la vez se iba sembrando. Son pequeños detalles, pero que va mejorando. ¿Cómo eran entonces los sistemas de explotación? Pues bueno, o eran los open field, que eran campos abiertos, que podían ser individuales o colectivos. Generalmente eran colectivos, eran alas que se cultivaban, que pertenecían al ayuntamiento, o sea,
al municipio y que se explotaban en la medida en que las necesidades del municipio tenía. No podían explotar particulares o bien se iban turnando todos, ¿no? Generalmente cerealísticos, obviamente, ¿vale? Se denominaban open field. O bien son minifundios cerrados, valles con muretes de piedra, setos, vallas, etcétera, en donde se cultivan cada uno como un puzzle una cosa diferente. Generalmente aparecen las propiedades muy salteadas del mismo dueño y es debido generalmente a las herencias, a cómo se han dividido las herencias. Esto tiene una terminología en francés, no en inglés, como el anterior, se denomina bocage, open field y bocage. ¿De acuerdo? Es el minifundio típico que también tenemos en España. El open field lo podemos ver, por ejemplo, en las grandes zonas del Guadalquivir y en la meseta, y el bocage también, pero sobre todo en las zonas de montaña. ¿Vale? Si os metéis por aquí en algunas zonas de serranía, pues también lo podéis ver. ¿De acuerdo? También obviamente se aprovechaban los bosques y los pastos para el ganado del común, o sea, de todo el pueblo. Y todo eso era la zona en la que se basaba. Había atraso porque se empleaba sobre todo el barbecho, que si no lo sabéis era dejar en descanso un ala de la tierra para que durante un año, 6 meses mínimo, no produzca y de esa forma recupere un poco la fertilidad. Y entonces el ganado pastaba por encima, se comía las malas hierbas y obviamente así iba abonando el campo. Y era con los purines, era la mejor manera que tenían. Obviamente, a medida que se va desarrollando los conocimientos, pues se van a ir abandonando esas prácticas para ir fertilizando la tierra mediante otros procesos, por ejemplo, plantando forrajeras, etc. ¿Cómo era la propiedad? Teniendo en cuenta que obviamente aquí había un estrato social que vamos a ver ahora privilegiado y otro que no, ¿no? Bueno, había un régimen señorial, se mantenía en cierta medida el sistema feudal, entrecomillando esto de sistema feudal, ¿de acuerdo? Podían ser, por lo tanto, nobles laicos o nobles clérigos, ¿vale? Por diferenciarlo. O sea que generalmente eran nobles, pero de la rama eclesiástica o no eclesiástica, y eran señoríos. Había señoríos territoriales en los cuales simplemente el campesino pagaba mediante impuestos las rentas que le pedía el señor, o jurisdiccionales, en el cual el señor además ejercía la justicia, nombraba cargos y recibía los tributos y después llegaba a acuerdos con el rey. ¿De acuerdo? ¿Por qué no los hay? No eran todos iguales, porque en los señoríos territoriales, por ejemplo, el que impartía justicia aquí en el reino de Castilla era el merino, que era el juez. Era un juez. De ahí viene lo de las ovejas merinas. El nombre de merino es simplemente el juez que llegaba a sus sitios y que juzgaba en nombre del rey. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis un poco que esas cosas se mantenían. Todo dependía de quién era el noble, dónde estaban las tierras y si el rey las podía o no controlar, o si le interesaba. ¿Vale? Como era obviamente los campesinos los que pagaban impuestos. Entonces pagaban al rey las rentas, que generalmente se denominaba la talla o el quinto real, tenía varios nombres, ¿de acuerdo? Y el suplemento de muchos de los productos. A los señores el derecho de la explotación de la tierra, el uso de molinos, aunque no siempre eran los dueños de los molinos. En muchos casos, por ejemplo, en Europa, en Centro Europa sí, pero aquí, por ejemplo, en España, la creación de molinos era más bien propiedad de particulares y no nobles. Otra cosa era el paso por los puentes, eso sí, se solía cobrar, ¿de acuerdo? O incluso los municipios cobraban por el paso de puentes. Y después el décimo que se le pagaba a la iglesia, que es obviamente el 10% de la cosecha, el diezmo. Bueno, a lo largo de la edad moderna y dependiendo de guerras y demás, pues van a ir creciendo los impuestos, eso nunca falla, lo mismo que ahora, porque obviamente había que sostener guerras, la burocracia, que es cuando se empieza a crear, los reyes se basan en el empleo de esta,
y obviamente pues los campesinos se van a rebelar pero bueno, generalmente todas esas revueltas a lo que van a llevar es a que les depuren y se tengan que volver a casa bastante callados. ¿Cómo era la industria, la forma de producir? Pues bueno, poco tecnificada. Se reunían probablemente en un lugar que podemos denominar fábrica, pero en donde todos producían de todo. Entonces, pues bueno, los gremios que ya se habían establecido en las ciudades medievales lo controlaban todo, era de forma monopolística, ¿no? De las materias primas, el precio de estas, el número de trabajadores, las zonas de venta, el precio final del producto, ¿vale? Y ya está. Los que tenían pocos medios trabajaban en talleres pequeñitos y los otros, pues bueno, podían desarrollarlo en fábricas, vamos a llamarlo así, grandes talleres, ¿vale? Pero cada uno hacía toda la producción. En el siglo XVII, los industriales que van a querer tener un cierto beneficio, lo que van a emplear es el domestic system o sistema doméstico para escapar un poco del control gremial, y va a ser el típico capitalista que coge las materias primas, las reparte fuera de las ciudades a los campesinos cuando no están cultivando y después pasa a recoger el producto, paga el trabajo a estas gentes que tienen un plus en las épocas de descanso y después vuelve a las ciudades y vende los productos. Entonces, bueno, aumentó la producción y obviamente bajaron los precios, lo cual interesó en principio a los compradores porque podían adquirir saltándose ese control de los gremios. ¿De acuerdo? Ya en el siglo XVIII y por las ideas ilustradas que ya veremos más adelante, se van a crear las reales fábricas que bueno, pues no tuvieron éxito del todo, ¿vale? Porque sí que lo tuvieron en cuanto a la fabricación de armas y en cuanto a la venta de productos de lujo, pero el resto, pues, nada, poquito éxito. Aquí podéis ver el proceso del domestic system, se le suele decir en inglés, ya que obviamente van a hacer allí, y ha durado hasta hace bien poquito, que en los grandes almacenes locales de muchas ciudades vendían, lo recuerdo, vender lana a las señoras en los pueblos para que les tejieran jerseys, chaquetas y demás, y al cabo de X tiempo pasaban, los recogían, le ponían la etiqueta de las grandes galerías, tipo Felix Sainz, como aquí las que hubo en Málaga, y lo colgaban en sus perchas para venderlo al público. Bueno, ese domestic system todavía sigue existiendo, por ejemplo, en zonas de Galicia, donde también alternan el trabajo agrario con la producción textil, ¿vale? De Adolfo Domínguez, por ejemplo. ¿Vale? El comercio, que es una actividad que va a ir increciendo, ¿no? Que va a ir creciendo, fue sobre todo el más desarrollado y el internacional, por la comunicación de bienes, productos y gentes entre continentes, ¿de acuerdo? En cuanto al mercado interior, pues bueno, mercados locales o regionales, las típicas ferias, que después se van a transformar ahora en otra cosa, ¿no? Con el tiempo van a decaer y se van a transformar en lonjas o centros de contratación, ¿de acuerdo? Las lonjas es no como la lonja del pescado, es un edificio donde se llega a acuerdos comerciales, ¿de acuerdo? Entonces la lonja de pescado es lo mismo, es el sitio donde se reúnen. En italiano se dice loggia o logia, que es lo mismo, significa absolutamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no hay mucho más. El comercio internacional se transformó por la expansión colonial, el aumento de la demanda y obviamente por el establecimiento de imperios, y a partir de ahí pues el instaurar monopolios para controlar el comercio, para dominar el territorio, ¿de acuerdo? O bien controlados por grandes compañías que estaban muy privilegiadas debajo del poder, ¿no? Como por ejemplo las holandesas o las británicas, que fueron las que más van a destacar. Y con esto pasamos a lo que es la sociedad, y vamos a ver cómo la sociedad se va a dividir en una sociedad de privilegios. ¿Quién tiene privilegios? O sea, ¿quién no paga impuestos? Y quiénes no tienen privilegios. ¿Quién paga impuestos?
Lo primero que hay que decir es que la sociedad estaba dividida en estamentos, no clases sociales. El estamento, como las castas hindúes, se adquiere por nacimiento y no se puede sobrepasar. Al final del periodo, cuando ya se rompe un poco esta estructura, pues bueno, habrá un contacto entre las capas más altas de los no privilegiados con las capas más bajas de los privilegiados, que llegarán a acuerdos y encuentros. Pero bueno, en principio es una sociedad desigual, ¿de acuerdo? Y obviamente las revoluciones que van a surgir van a partir desde abajo, porque los de arriba, obviamente, yéndoles bien, no tienen por qué. ¿De acuerdo? La sociedad marcada por el gusto aristocrático, que era la capa superior de la nobleza, son los que controlaban absolutamente todo y tenían los grandes cargos, son los privilegiados, ¿vale? Y junto al alto clero. ¿Quién es el alto clero? Pues obviamente los hijos de nobles que no podían adquirir la vía aristocrática, pero porque eran los segundones, y se les daba generalmente un cargo eclesiástico. Ellos no tenían que empezar estudiando, obviamente, para cura. Ellos iban directamente y eran nombrados obispos y punto. Como por ejemplo, pues el hijo bastardo de Fernando de Aragón, que había tenido antes de su matrimonio con Isabel y que no le iba a desamparar, y presionó para que se le diera al jovencito el cargo de obispo de Zaragoza, y lo consiguió, no era Fernando nadie. Bueno, en cuanto al clero, era un estamento privilegiado, era la única manera de ascender, de salir del pueblo llano y colocarse en un estado privilegiado, pero ya veremos que dentro existían grandes diferencias, igual que en la nobleza, había nobles aristocráticos, los que más poder, y después nobles bajos, que lo pasaban mal. El clero, que estaba privilegiado, había cardenales, obispos y demás, con gran poder político, obviamente, con grandes extensiones de tierras, y después había un bajo clero con sacerdotes, frailes, monjas, que vivían de forma muy modesta. ¿De acuerdo? Había además un clero regular, que es el de los monasterios, ¿de acuerdo? Y uno secular, que era el de los sacerdotes y toda la jerarquía que se extiende hacia arriba, ¿no? El sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal y el papa, ¿vale? De forma muy, muy resumida. Tenían sus propias leyes, el clero y tribunales, estaban también eximidos de pago de impuestos, lo mismo que los nobles, y en algunos países, sobre todo los católicos, el poder de la Iglesia Católica era notorio, como por ejemplo España, Italia, Francia, Polonia, donde se destacó, ¿vale? La única vía de acceso que tenía el pueblo llano para poder acceder, ¿vale?, a esa capa alta. Aquí podemos ver, pues bueno, el gráfico de la nobleza, donde se encontraba, como en el siglo XVIII se fue acercando a la alta burguesía, que copió, obviamente, ya veremos, copió todas las maneras y los gustos de la aristocracia, y obviamente, como además tenía dinero, porque tenía negocios, pues se acabó acercando a esa nobleza, sobre todo la primera o la baja. El clero, aquí lo vemos, el regular y el secular, el alto clero, el bajo clero, ¿de acuerdo? Y que era una vía para poder acceder desde el estado llano a un estamento privilegiado. Pero obviamente si eras muy llano, te quedabas en el bajo clero y punto, ¿de acuerdo? No ibas a pagar impuestos, pero ibas a vivir muy modestamente, ¿vale? El tercer estado, llamado tercer estado porque el primero es la nobleza, el segundo es el clero, el tercero obviamente es el pueblo llano, nos encontramos que era una sociedad muy dividida, era un grupo muy heterogéneo, ¿de acuerdo? No pagaban impuestos y no tenían derechos, pero estaba compuesto, por un lado, por una sociedad rica, lo que podíamos denominar mayormente burgueses, porque residían en ciudades o burgos, ¿de acuerdo? Y estaba compuesto por comerciantes, los maestros de los gremios, ¿vale?, los dueños de los talleres, gente de profesiones liberales, entiéndase como médicos, abogados, y fuera de la ciudad los campesinos que tenían muchas tierras y que podían ser perfectamente ricos, ¿de acuerdo? Pero no podían pasar
de aquí. Y por debajo de ellos, pues la gente más pobre, atados al trabajo al trabajo que ofrecían otras personas, que son jornaleros en el campo, aprendices de talleres, mendigos y otra población, obviamente, que estaba por debajo, en la que se incluían desde esclavos, a libertos, gente de otras religiones, ¿de acuerdo? La mayor parte de la población, el campesino, eran el 80% de toda esa población. ¿Vale? Obviamente, esas situaciones injustas van a llevar, ¿de acuerdo? Van a llevar a que haya revueltas internas y acaben dando lugar a un periodo revolucionario que va a ser justo ahora, que va a venir al final de este periodo que estamos estudiando y que obviamente, pues bueno, es destacado, como por ejemplo la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Bueno, las desigualdades en cuanto a la distribución de la tierra, al aumento de los impuestos, las malas cosechas, siempre en los periodos malos y en donde crecían los impuestos pero los medios de vida eran bajos. Ahí es donde empieza la mayoría de todos los grandes problemas. ¿De acuerdo? Y lo dejamos aquí para seguir con el siguiente punto y terminar el tema en el siguiente vídeo.